todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy vamos a continuar con nuestro módulo de neurología pediátrica. Esta es la segunda sesión. Y tendremos un tema muy interesante que como pediatras tenemos que estar alertas a esto, que son los trastornos del desarrollo de la coordinación. Será impartido por la doctora Juliana Rodríguez. Y este tema que es muy importante, pues tiene que ver con los impedimentos motores, ya sea finos o incluso gruesos, de las actividades cotidianas en muchos de los niños, de los escolares, que incluso puede extenderse a los adolescentes y a los adultos. También hay ciertas comorbilidades que la doctora Rodríguez nos hablará de ello. Voy a dar una pequeña reseña de la doctora Andrea Juliana Rodríguez Chaparro. Ella estudió medicina en la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Medicina física y rehabilitación en la Universidad del Bosque en Bogotá, también Colombia, y la alta especialidad en rehabilitación pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Actualmente es coordinadora del Servicio de Rehabilitación Pediátrica y Neonatología en el Hospital de Niño y la Mujer en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Ella es vicepresidenta de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo y es miembro también de la Asociación Mexicana, la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación y el Colegio Mexicano de Electrodiagnóstico de Medicina Física y Rehabilitación. Nos da muchísimo gusto, doctora Rodríguez, que esté aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctor Valencia. El gusto es para mí. Agradezco esta oportunidad que nos brindan para poderles darles a conocer sobre los diferentes trastornos de neurodesarrollo y pues vamos, somos equipo multidisciplinario, toda el área de rehabilitación pediátrica y pues pediatría. O sea, no podemos trabajar si no estamos de la mano. Pues bueno, muy viendo como usted lo decía, me confirman nomás si ya se puede ver mi pantalla o todavía no. ¿O no? Listo, ya la voy a compartir. Como bien decía el doctor Valencia, el trastorno del desarrollo de la coordinación es un tema de consulta muy frecuente que les llega a ustedes de manera directa y que pues casi siempre nosotros a nivel de medicina y rehabilitación recibimos estos pacientes referidos. Pero como pues, la puerta de entrada son ustedes, es muy importante que conozcan de dónde viene, por qué ocurre, cómo ocurre y cuáles son, digamos, las formas más rápidas de poderlos detectar y hacer una intervención temprana. De nuevamente, doctor, muchas gracias por la presentación. Voy a dar inicio a mi webinar. Vamos a poner esta pantalla en grande. Y listo. Entonces, como definición, el trastorno del desarrollo de la coordinación, en general los trastornos del desarrollo de la coordinación, según la DSM-5 y según unas últimas guías de actualización de la Academia Europea de Discapacidad en los Niños, se caracteriza porque los niños no tienen la habilidad suficiente para adquirir sus hitos gruesos motores del desarrollo a una edad que normalmente uno espera que los alcance, o sea, a esa edad cronológica. Y casi siempre cuando no cuentan con estas habilidades motoras gruesas y motoras finas también, esto va a interferir en cómo ellos van a funcionar a nivel de todas las actividades de la vida diaria, o sea, cómo van a ejecutar esas acciones motoras coordinadas. Son niños que se caracterizan porque van a ser muy lentos en sus movimientos, no van a ser precisos, no van a ser hábiles y van a interferir en toda su participación en los diferentes escenarios a los que los niños pues están expuestos el día a día.
Generalmente, y según los criterios del DSM-5, pues que más o menos son estos que les estoy definiendo, el trastorno del desarrollo de la coordinación no se explica si hay una discapacidad intelectual, si hay una discapacidad visual y tampoco se atribuye a condiciones neurológicas previas. Es decir, son niños que su coeficiente intelectual incluso puede estar en el rango de limítrofe hacia arriba. No pueden tener discapacidad intelectual porque ya se dejaría de llamar un trastorno del desarrollo de la coordinación. ¿Cómo se presenta? Más o menos se estima, según estas guías del 2019, que hay una prevalencia del 2 al 20%, muy común en la edad escolar, que es cuando ya los signos y síntomas cada vez van a ser más notorios. Antes quizás no son tan notorios, pues porque uno espera que a medida que yo haga una estimulación o una intervención temprana en niños más pequeñitos, decimos, bueno, puede ser algún retraso global o pues vamos a seguirlo intentando, pero en niños ya más grandes es mucho más notoria la aparición de estos síntomas, muy frecuente en niños más que en niñas, 7 veces más común en niños que en niñas que tengan antecedentes de prematurez. Más adelante les voy a comentar unos artículos que se considera que los niños prematuros, sobre todo los de las semana 32 de edad gestacional que nacen en esas semanas, son factores de riesgo neurológico para que se pueda presentar el trastorno del desarrollo de la coordinación. Dentro de la manera en que se presenta, no se presenta tanto de una clasificación severa, solo un 4.9%, se ve más en una clasificación moderada, en un 8.6%, pero esto lleva a que los síntomas y se puedan persistir o puedan estar hasta la adolescencia, casi en un 70%, incluso hasta la vida adulta, cuando ya esta parte motora afectó las funciones mentales superiores. Y como bien lo decía el doctor Valencia, se puede encontrar el trastorno del desarrollo de la coordinación de manera pura, de manera aislada, pero casi siempre comparte síntomas y signos con otras comorbilidades, otros trastornos del neurodesarrollo que son muy frecuentes en ambas consultas y que no debemos dejar pasar por alto, que también se lo voy a comentar en un momentico. Entonces, ¿qué es importante conocer? Yo tengo que conocer qué es lo normal para saber cuándo algo anda mal. Entonces, la fisiología del desarrollo de la coordinación, o sea, de la coordinación en general, se divide en 4 áreas a nivel cerebral. Entonces, para que yo pueda hacer una coordinación perceptivo-motora, necesito tener integridad en estas 4 áreas cerebrales. Y eso se divide en cómo se formula la acción motora. Primero tiene que existir una intención de acción, o sea, es algo que está percibiendo el niño, que está viendo, qué ejemplo, va a patear alguna pelota, la va a lanzar, entonces él tiene que tener una intención de hacer esa acción motora, donde van a intervenir tálamo, corteza prefrontal y la corteza límbica. Posterior, que él ya tiene esa intención que voy a patear esa pelota o la voy a lanzar, de qué manera lo voy a hacer. Entonces ya va a ser como un plan de la parte perceptual de, bueno, tengo que acercarme a la pelota, es muy pequeña, es muy grande, es pesada, es chica, y acá ya me interfieren sobre todo los ganglios basales, la región occipitotemporal y todas estas áreas se van a ir asociando. Entonces, luego, cuando ya está formulado el plan de qué manera lo va a construir, a nivel espacial y a nivel temporal, y aquí es cuando ya nos va a intervenir la parte cerebelosa y la parte de la corteza motora para finalmente poder ejecutar el programa. El programa ya lo ejecutamos con toda la unión de lo que son los núcleos, la parte del cordón espinal, la parte muscular y la parte vestibular. O sea, aquí es más una acción propioceptiva con un feedback también, porque pues todas las zonas del cerebro tienen que estar funcionando. ¿Qué pasa en el trastorno del desarrollo de la coordinación? Que desde que hay una intención, desde aquí, los niños, por más de que tengan esa intención de hacer la actividad, no van a saber formular el plan porque hay un déficit, no hay una adecuada conexión entre estas zonas cerebrales y cerebelosas que van a impedir que si no lo puedo formular, no va a tener la capacidad para construir un programa, y si tiene esa capacidad, pero deficiente, lo va a ejecutar de una manera que no es la adecuada, ni para su edad, ni para su género.
Por eso casi siempre en los trastornos del desarrollo de la coordinación, cuando uno evalúa a un niño, lo primero que dicen las mamás es que él prefiere jugar con niños más pequeños de su edad, porque su capacidad motora no es acorde a niños de su misma edad, sino a niños de menor edad, porque están formulando planes y están construyendo programas también se pueden correlacionar a nivel de las neuroimágenes. Están afectadas por medio de una resonancia funcional en reposo. Fue un estudio de casos y controles que realizaron en niños con el trastorno del desarrollo de la coordinación junto con niños que tengan trastorno del desarrollo por trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Estudiaron niños solo con el trastorno del desarrollo de la coordinación, aparte trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y combinaron los dos grupos y evaluaron el estado de la corteza motora primaria en reposo, que fue lo que encontraron que se correlaciona con la fisiopatología que les comenté anteriormente, que hay una alteración en el área de la corteza insular y prefrontal, o sea, a nivel de esa conectividad no se da de la manera ideal. Por eso es una conectividad que no es funcional a nivel de la zona M1, de los núcleos caudados, el putamen y el globo pálido, y a su vez también se dieron cuenta que se afecta el área motora fina. Entonces también son niños que no solo tienen esas habilidades deficientes para su parte motora gruesa, sino también para su parte motora fina, que a la vez pues que va a afectar la parte sensoriomotora y la memoria del trabajo, que ya en niños más grandes, adolescentes, casi entrando en la vida adulta, se van a ver alteradas las funciones mentales superiores, o sea, la ejecución, el control, la planificación, el procesamiento motor. Entonces es importante saber que todo lo que sucede tiene una base neurofisiológica y que desde ahí nosotros podemos hacer una intervención por medio de toda la parte terapéutica que está ahorita actualmente con la evidencia más grande. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas y esas red flags que tenemos que tener en cuenta en la consulta del día a día? Generalmente se clasifica por áreas, área motora, del autocuidado, área académica, área social y área comportamental, y por edades. Es muy importante saber clasificar a los niños por edades, sobre todo en el trastorno del desarrollo y la coordinación, porque yo no espero que un niño de 7, 8 años tenga el mismo desarrollo motor de un niño de 3, 4, 5 años. Entonces, esto, sí, digamos, es muy importante tener en cuenta y hacer hincapié en niños menores de 5 años en cuanto a la adquisición de sus hitos del desarrollo. Es muy importante también cuando clasifiquemos los signos de alarma y cuando estemos preguntándole a los papás, tener en cuenta la planificación motora, el momento y la cantidad de fuerza y cómo están integrando la información estos niños. Entonces, si nosotros vamos a ver las alteraciones motoras, empiezan a ser evidentes a partir de los 3 años de edad, cuando ya son niños que no tienen la suficiente destreza, ejemplo, para saltar en unipodálico o en saltar en bipodálico, para correr, para lanzar, para montar un triciclo, ahora digamos estas bicicletas que son de equilibrio, y para poder juntarse con otros niños de su edad para hacer estas actividades. Inicia más o menos alrededor de los 3 años, es muy frecuente que vengan los papás a la consulta y digan, es que no coordina, yo veo que no corre bien, yo veo que se va más atrás que los otros niños. Entonces, bueno, ya es una alerta que tenemos que tener en cuenta en nuestra consulta. En niños un poquito más grandes, ya hablamos del autocuidado o de las actividades básicas de la vida diaria, mejor nombrarlo así, niños entre 6, 7, 8, 9 años, cuando aún no tienen la habilidad para amarrarse las agujetas, para subirse una cremallera, para botonarse, para agarrar incluso los utensilios del cuidado diario, cepillarse, peinarse, comer, cortar la carne. Entonces ya la habilidad fina le está afectando su parte ocupacional de la vida diaria. Y a nivel académico, que quizás es uno de los motivos también de consulta más frecuentes en niños ya en edad escolar, 7, 8, 9 años en adelante, tienen muy baja competencia académica, tienen dificultad para leer,
dificultad para escribir, dificultad para poder expresar qué es lo que quieren hacer. Entonces son niños que tienden a frustrarse muy fácil, tienden a autopercibirse de una manera que están por debajo de los demás y les afecta sobre todo su parte de autoestima. Esta parte académica está muy correlacionada con la parte social y con la parte emocional y comportamental. Entonces son niños que como ven que no rinden, al igual que los demás compañeros de clase, prefieren alejarse, quedarse aislados para evitar el bullying o quedarse con niños menores a ellos, pues para decir, bueno, por lo menos con ellos sí me siento bien y estoy haciendo bien las cosas. Pero es muy importante saber escuchar a los papás y si llevan informes de los colegios o de las escuelas, también es muy importante para nosotros darnos cuenta si estamos frente a un trastorno del desarrollo y la coordinación. Entonces, como ven, no es solo que tenga una alteración motora gruesa, es todo lo que esa alteración motora gruesa le va a impedir ser funcional y, y participar en las actividades de la vida diaria en todos los ámbitos que a él lo rodea. Las manifestaciones clínicas, como les nombré anteriormente, no solo son, perdón, las manifestaciones clínicas no solo van a experimentar la alteración de la coordinación motora. Este estudio es muy bonito, hicieron un seguimiento a 2 años de cómo 51 niños que evaluaron en diferentes áreas, las áreas que más se vieron alteradas cuando ya estaban más grandes eran las áreas de las funciones mentales superiores, es decir, las medidas verbales y no verbales de las funciones ejecutivas, que son más notorias cuando ya tenemos al adolescente de 12, 13 y 14 años que no tiene esa capacidad o esa fluidez para planificar, no tiene una flexibilidad cognitiva para poder decidir o para poder hacer. Obviamente, todos estos niños van a estar afectados en otras áreas, pero sobre todo en las áreas académicas. Y está fuertemente correlacionado con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje y de manera reciente, aún no concluyente, están correlacionándolos con niños con trastorno del espectro autista. Hay varios estudios, pero pues aún no se concluye que haya una asociación muy fuerte entre trastorno del desarrollo y la coordinación y trastorno del espectro autista debido a que en varias ocasiones los niños con trastorno del espectro autista puedan tener afectada su parte de coeficiente intelectual. Entonces, cuando tenemos afectados todos estos dominios ya de las funciones ejecutivas, son un enfoque que se debe hacer no es solo brindarles terapia física para que mejore su coordinación, sino hacer un manejo multidisciplinario por todas las áreas que involucran el manejo de un niño, pediatría, neuropediatría, paidopsiquiatría, psicología infantil, para poder darle un manejo integral y no solo brindarle la terapia física para que tenga una mejor coordinación. Lo que les nombré anterior es el círculo vicioso del trastorno del desarrollo y la coordinación. Siempre se va a presentar de esta manera. Lo que está en una línea negra continua son los puntos que siempre van a estar presentes. Obviamente, la coordinación alterada, la postura, el balance, la memoria visoespacial, que le va a limitar sus habilidades y pues van a disminuir su participación. ¿Qué es lo que está puntuado? El círculo vicioso que hace parte de estos 3 bases del trastorno del desarrollo de la coordinación. A nivel estructural, a nivel funcional, si son niños que no coordinan, no tienen buena postura, no tienen buen balance, su actividad muscular, su energía, su parte aeróbica, niño que no hace ejercicio está propenso a que tenga una densidad mineral ósea muy baja, ya que se pueda presentar un trastorno asociado que se llama la dinapenia, que es el déficit por el desorden por déficit de ejercicio, muy común en niños ya con obesidad. Pues vamos, niños con obesidad, por hecho, también van a tener su capacidad aeróbica reducida y otras a este ítem. Cuando estos niños presentan toda su parte de coordinación alterada, son niños que psicológicamente su estado de ánimo va a disminuir, tienden a aparecer la ansiedad, la depresión, el rechazo por los temas de bullying y de exclusión social que se está presentando. Entonces, quiero que se den cuenta que no sabe correr,
sino que hay detrás de ese niño que no sabe correr, que no lo hace igual a los demás. Hay detrás de varios factores y de varias comorbilidades asociadas que tenemos que manejar y tenemos que tener en cuenta para romper todo este círculo vicioso, que es lo que nos está limitando a los niños a superar esos obstáculos que se les están presentando para poder llevar con sus niños de igual género y de igual edad. Como les comenté, de manera reciente salieron varios estudios de que si la prematurez, que se considera un factor de riesgo neurológico, también lo es para el desarrollo de la coordinación. Pues ya saben que uno de los criterios del DSM-5 es que no haya condiciones neurológicas. Entonces, por eso, de manera reciente dijeron, pues vamos, a veces estos niños prematuros no tienen condiciones de discapacidad motora gruesa muy fuertes, como la parálisis cerebral o como ya la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo, pero sí vemos que su desarrollo pues no está normal. Entonces, ¿qué podría hacer? Escogí estos dos estudios que me parecieron muy interesantes, se corren el otro, sobre todo por las conclusiones y los hallazgos. El primero fue un estudio que hicieron en Italia en el año del 2022. Es un estudio de cohorte prospectivo donde incluyeron 195 niños. Estos 195 niños en edades escolares les aplicaron las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas. La prueba de tamizaje es el cuestionario para el trastorno del desarrollo y la prueba diagnóstica es la evaluación del movimiento por medio de una batería que se llama el MAC2, que más adelante se les voy a explicar. Ellos escogieron varias variables biomédicas, que son los antecedentes prenatales, perinatales y postnatales y condiciones también socioeconómicas, y que se dieron cuenta que sobre todo en niños con un retraso del crecimiento intrauterino, con mamás ya mayores de 35 años, expuestas a tóxicos, que hayan tenido una hemorragia anteparto y que hayan tenido muy bajo peso al nacer, está fuertemente correlacionado con la aparición del trastorno del desarrollo de la coordinación y se presenta en una clasificación de leve a moderada. Entonces es por esto que ellos recomiendan tener en cuenta los signos de alarma en edades tempranas, o sea, estos signos y síntomas que les comenté al inicio, no etiquetar que porque el niño aún no tiene la edad escolar para un diagnóstico, entonces nos vamos a esperarlo, mejor vamos a intervenir, ¿verdad? Posterior, en un estudio del 2021, que es una revisión de la literatura, también hablan de esta relación que hay con los factores de riesgo en la prematurez y el trastorno del desarrollo de la coordinación. Escogieron 35 artículos de entre cohortes y ensayos clínicos y lo que más les llamó la atención y que les nombré al principio, sobre todo estos niños que nacieron a las 32 semanas de edad gestacional. Entonces uno se pregunta, bueno, lo que pasa es que acá estos niños están expuestos o una alta probabilidad de una hemorragia interventricular, de una leucomalacia periventricular o pues su ultrasonido transcontinual pudo salir alterado. Y pues como dijimos, el DSM-5 dice que no tiene que existir una condición neurológica previa, pero cuando hicieron el análisis de los estudios se dieron cuenta que toda su parte neurológica se encontraba normal, pero cuando se evaluaron a largo tiempo son niños que a partir de los 2 años ya mostraban signos de que su coordinación motora, su parte motora gruesa no estaba bien. Entonces, ellos qué indican que hay que hacer un seguimiento precoz. Por eso, digamos, este primer estudio se correlaciona con el que hicieron en el 2022 y nos hacen también ver que todos los riesgos biomédicos, que también los llaman riesgos biomédicos, pueden ser similares a la parálisis cerebral, solo que depende de nosotros y de la muy buena anamnesis que realicemos poder discernir, no, pues este niño sí, evidentemente es una parálisis cerebral o no, no lo es y mejor vamos a sospechar que tenga un trastorno del desarrollo y la coordinación. Continuando con las comorbilidades asociadas, como les dije al inicio, se puede presentar de manera aislada. Es frecuente que se presente, pero es más frecuente que se presente asociado a estas comorbilidades, al déficit de atención y hiperactividad, sobre toda esa parte académica, a la parte del aprendizaje y a la parte del lenguaje. ¿Y qué pasa cuando está asociado a otra comorbilidad?
pues que su severidad en presentación va a aumentar, porque no solo estamos manejando un niño que tiene un trastorno de desarrollo de la coordinación, sino que ese trastorno está asociado a otro trastorno del neurodesarrollo, porque el trastorno por déficit de atención y hiperactividad del lenguaje y de aprendizaje también hacen parte de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, su manejo va a ser realmente un reto para todas las áreas que estamos manejando a los niños con estos diagnósticos. Y también se va a tornar un problema no solo para el niño, sino para su familia, porque la familia en ese afán de saber qué es lo que tiene mi hijo y cómo lo puede ayudar, pues obviamente a veces van a causar cuadros muy estresantes de que el niño no mejora, de que el niño sigue igual, el niño no lee, el niño no aprende, lo voy a cambiar de escuela, en la escuela lo están cambiando de grupo. Después vamos, tenemos que saber muy bien si estamos frente a los dos trastornos asociados o estamos frente a dos trastornos que no están asociados y que se presentan de manera aislada. Y como les dije, impacto negativo en general en la función, en la actividad y en la participación. Entonces, este artículo me divide los trastornos, las diferentes comorbilidades, un artículo muy bonito del 2022, también es una revisión de la literatura y habla de cada morbilidad y cómo se va a presentar. La más frecuente es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Tiene un 80% de asociación y pueden coexistir las dos un 50%. ¿Por qué? Porque tienen características comunes. Entonces, déficit de atención y hiperactividad son niños impulsivos con falta de atención, obviamente con hiperactividad, y estos niños impulsivos pues no van a tener una adecuada coordinación y como vimos a nivel de la fisiopatología y de la neuroimagen se correlacionan las mismas áreas de alteración. Es por esto que casi siempre estos dos trastornos del neurodesarrollo van a ir de la mano. Es muy raro encontrar niños con TDAH que tengan una capacidad intelectual baja, o sea, si se presenta una frecuencia muy, muy baja porque generalmente el coeficiente intelectual de estos niños está normal. Entonces, sí se lleva a que se puedan presentar y que se puedan unir. Ya les cuento, digamos, con la experiencia que yo tuve en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el trabajo de tesis que hice, encontramos cómo se presentó esta asociación y estas comorbilidades en los niños con un trastorno del desarrollo de la coordinación porque se hizo un seguimiento a 2 años y vamos, sí se ve y sí se presentan los dos juntos muy asociada al trastorno del lenguaje y sobre todo en la parte escolar, porque son niños que su rendimiento escolar es muy bajo y pues vamos, qué decir de rendimiento motor. Y este trastorno del lenguaje está asociado a dislexia y a dislexia, pues son niños que no tienen una adecuada velocidad y decodificación lectora, también asociado, digamos, a un trastorno en la motilidad ocular. Y si no tienen esa capacidad para leer y para descodificar lo que están viendo, van a tener una alteración motora fina y una dificultad en la escritura. Tengo una imagen bien bonita de cómo saber si un niño puede tener un trastorno del desarrollo de la coordinación simplemente por el hecho de cómo está escribiendo. A nivel de la motilidad ocular, que se asocia con las anteriores, que es la disgrafia y la dislexia, no hay una adecuada retroalimentación visual y vamos, se correlaciona por la fisiopatología y en la neuroimagen las áreas que están afectadas. Va a afectar sobre todo las habilidades motoras finas por una alteración en la fijación y finalmente alteraciones emocionales, que es lo que les estaba nombrando desde el inicio, ansiedad, disminución de niveles de autoeficacia, depresión y obviamente el estrés familiar. Y a nivel físico, es muy común que estos niños tengan obesidad correlacionada con el pie plano, una hiperlaxitud ligamentaria y una disminución de la capacidad física, simplemente porque no tienen esa coordinación y esa habilidad motora para poder hacer ejercicio. Entonces, como les decía, esta es una imagen muy bonita de cómo los niños con trastorno del desarrollo de la coordinación escriben. Esto es sacado de la página del CanChild, el CanChild está en Canadá, y son, digamos, los que ahorita están manejando todos los días y son los que más evidencia tienen del trastorno del desarrollo de la coordinación. Son niños que organizan de forma diferente lo que están escribiendo. ¿Por qué? Porque su habilidad motora fina no la tienen de manera adecuada, no comprenden adecuadamente y no pueden expresar lo que están escuchando. Y cuando lo van a querer escribir, pues lo están escribiendo como lo están empezando, de una manera no coordinada y de una manera sin un orden. Entonces son niños que o pueden escribir
muy suavecito o pueden casi que traspasar la hoja porque no miden la fuerza con la que están escribiendo. Entonces, si vemos que esta escritura está alterada, que su capacidad para entender está alterada, pues su capacidad para planificar y para poder secuenciar también va a estar alterada y se va a correlacionar con el trastorno del aprendizaje y con el trastorno del lenguaje. Entonces, vean cómo todo es un círculo vicioso, como bien se decía, al inicio que les estaba mostrando esta imagen. No vamos a ver a los niños por un síntoma, los vamos a correlacionar con todos los síntomas que se están presentando. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el manejo médico? Existen diferentes herramientas, las que están estandarizadas, que son las pruebas confirmatorias, que es la batería del movimiento, que es la MAC2, la evaluación dinámica, que vamos, es más que todo lo que hacemos en la consulta diaria, de ver cómo camina, ver cómo se desempeña, ver cómo agarra objetos finos. Luego podemos hacer una entrevista, que es el cuestionario del trastorno del desarrollo y la coordinación, los autoinformes y los informes escolares, tener en cuenta el DSM-5, y cuando son niños que vienen por primera vez y que sospechamos que tienen trastorno del desarrollo y la coordinación, vamos a pedirles una evaluación intelectual. Esta es más o menos el algoritmo diagnóstico que proponen en el año 2022, una revisión de un artículo muy buena que me encantaría que la pudieran tener y que pudieran leer esta revisión, que es más que todo el manejo pediátrico que deben hacer cuando ustedes se enfrentan a niños con trastornos del desarrollo y la coordinación, que es lo mejor que se puede hacer. Y aquí no se empieza en el orden A, B, C y D, sino empezamos en el orden B, cuando aplicamos el cuestionario de sospecha del trastorno del desarrollo y la coordinación, que es más bien como un tipo de entrevista o un checklist, que si esto tiene un puntaje menor de 15, ya estamos sospechando que tiene presencia de TDC y ya vamos a intervenir. Entonces acá, bueno, ya lo sospechamos, vamos a ver si se asocia a otras comorbilidades, se aplica la prueba diagnóstica, que esa parte ya se hace en rehabilitación de aplicar estas pruebas diagnósticas de las baterías motoras de movimiento, y ya hemos excluido que no hay ninguna condición previa, ¿verdad? Entonces, este cuestionario lo realizaron en el año 90 en Calgary, en Canadá. Es gratuito, se encuentra en esta liga, lo pueden bajar, lo pueden tener en su consultorio, no se van a tardar más de 10 minutos en aplicarlo, pero desde ahí ya se puede hacer intervención cuando el puntaje sale que se sospecha del trastorno del desarrollo y la coordinación, y está traducido a todos los idiomas. Se trata de esto. Me divide al niño en estas áreas: el control durante el movimiento, la motricidad fina y la escritura y la coordinación en general, y divide a los niños por edades. Niños de 5 años a 8 años, de 8 años a 10 años y de 10 años a 15 años. Si bien sensibilidad y especificidad, vamos, no es muy alta, pero con la sospecha yo ya puedo iniciar una intervención precoz. Entonces, ¿cómo funciona esto y qué se le pide a la mamá? Generalmente las preguntas vienen formuladas de esta manera, de 1 a 5. Entonces, lo que les dice a los papás: señora, les voy a realizar unas preguntas sobre su hijo. Le pido el favor, sea lo más sincera posible, que me diga si las actividades que le voy a nombrar las hace como las hacen todos los niños de su mismo género y de su misma edad, o las hace totalmente diferente. O sea, va de 1 a 5. 1 en que no se parece nada a lo que hace, a 5 es que lo hace incluso mejor que los niños de su mismo género y de su misma edad. Y pues estas generalmente son las preguntas: lanzar una pelota, atrapar una pelota, golpearla, saltar, correr, si el niño es capaz de planificar o no planificar una actividad motora, si escribe o dibuja lo suficientemente rápido, si ya sabe colorear, si lo hace de manera legible. Bueno, vamos, toda la parte de la coordinación motora gruesa y fina y la actividad lúdica también. Esto obviamente los puntajes los vamos a correlacionar según la edad del niño. O sea, si me llega un niño de 8 años, vamos a ver el puntaje de 8 años. Y vean, acá está el 15. Todo lo que esté por debajo de 15, para mí ya es una sospecha del trastorno del desarrollo y la coordinación. En esos momentos ustedes ya pueden hacer la referencia a la parte de rehabilitación o rehabilitación pediátrica, pero ustedes desde su consulta ya pueden iniciar a dar recomendaciones de una intervención en casa. O sea, desde el momento que lo están sospechando hay que intervenir y no hay que esperar, porque ya vimos
¿Qué pasa cuando son más grandes? Que se altera toda la parte de sus funciones mentales superiores. Posterior, ¿cuál es su evidencia? Tiene un nivel de evidencia 2B, es un nivel de evidencia bueno, es un nivel de evidencia que está válido, que pues no tiene esa sensibilidad que quisiéramos que tuvieran todas las pruebas, pero es una prueba de tamizaje. Pero de todas maneras vamos a intervenir si ya tenemos un puntaje menor de 15. Cuando ya tenemos estos niños que los enviaron para poder realizar la prueba diagnóstica es una batería del movimiento, se llama MAC2, es un test estandarizado que tiene 3 pruebas: destreza manual, puntería y atrape y equilibrio. Y aquí puedo ver los niños, incluso menores de 5 años. Esta prueba, a veces cuando la veo en niños de 3 añitos a 5, la puedo utilizar como un tamiz porque, bueno, tengo que volver a hacer la prueba cuando ya tengan los 5 años, pero sin embargo la puedo volver a realizar. Esta prueba sí requiere comprar el material, realizar el material, comprar la batería y tener la experiencia para poderla aplicar. Dura más o menos entre 20 a 35 minutos y lo que se hace es como todas actividades de destreza manual. Entonces, ejemplo, se colocan a los niños para que ensarten cuerdas, para que amarren agujetas, para que inserten objetos muy pequeños en ranuras pequeñas, pruebas de puntería, de atrape y pruebas de equilibrio. Todo esto se va a puntuar, se va a sacar un porcentaje y luego se van a ver todas las medias porque los correlacionan con todos los niños de su misma edad y género. Entonces sí requiere un entrenamiento para su aplicación. Se pueden hacer en unidad de rehabilitación pediátrica, también se puede hacer la parte de fisioterapia quienes están entrenados para poderla realizar. ¿Cuáles son los usos? El uso no solamente es identificar o diagnosticar el trastorno del desarrollo y la coordinación, sino me permite comparar qué está más alterado, o lo grueso o lo fino. ¿Para qué? Para yo saber cómo intervenir y en dónde voy a intervenir de manera más temprana y qué voy a reforzar. Como esta prueba la voy a hacer, como es evolutiva, lo voy a hacer en niños de 5 años, 8 años, 10 años, 12 años, hasta los 16 años, pues voy a ver cómo van a ser los resultados. Entonces sí puedo medir cambios porque va a ser evolutiva la prueba. Y pues quien ya le guste la investigación, sirve también para poder hacer en niños con trastorno del desarrollo y la coordinación. Se clasifica según una semaforización en zona roja, zona ámbar y zona verde. La zona roja generalmente son niños que están por debajo del percentil 5, ya es totalmente diagnosticado el trastorno del desarrollo y la coordinación. La zona ámbar está en riesgo, no quiere decir que no vamos a intervenir, sino que vamos a tener ese niño, como quien dice, ahí pendiente en la mira, porque es muy fácil que se pasen a la zona roja más que a la zona verde. Y la zona verde simplemente detectamos que no hay problemas del movimiento y ya vamos a descartar otras patologías, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de evidencia? Nuevamente un nivel 2B. Esto está aprobado por la Academia Europea de Discapacidad y este año en marzo tuvimos la oportunidad de tener al doctor Rainer Blank en nuestro congreso, quien nos habló sobre estas pruebas y sobre el manejo que se está haciendo de manera actual, que es el que les estoy presentando yo el día de hoy. ¿En qué momento intervenir? En este artículo de la intervención que se tiene que hacer en la parte de rehabilitación en todos los niños que tengan algún trastorno del desarrollo de la coordinación o cualquier trastorno motor, lo ideal es intervenir cuando ya lo sospechamos. O sea, no vamos a dejar pasar tiempo hasta que ya lo diagnostiquemos, porque quizás estamos dejando pasar todos esos días de oportunidad terapéutica. Entonces, en el momento que lo sospechamos, ahí intervenimos, más o menos alrededor de los 3 a 4 años, porque existe también el cuestionario adaptado para niños de 3 a 4 años del trastorno del desarrollo y la coordinación, y ya cuando están más grandes vamos a aplicar la prueba diagnóstica. ¿Y qué es lo importante de intervenir? Ya se los he dicho, ya lo sabemos, son las limitaciones de la coordinación motora gruesa. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa o con lo que en realidad debería preocupar? La parte motora gruesa la podemos mejorar, pero es el impacto que esta alteración le está dando el niño en sus actividades, que no van a permitirle una adecuada funcionalidad y una adecuada participación. Toda acción terapéutica que brindamos para los niños que tengan trastorno del desarrollo y la coordinación o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo es que debamos mejorar
su impacto en la funcionalidad. El fin de nosotros es que sean niños que participen, que sean funcionales y que se integren a la sociedad, ¿verdad? Entonces, esos son los principales objetivos de por qué intervenir. También está la parte de la salud física, mejorar la condición física, la postura, ya vamos la parte también nutricional y sobre todo la salud mental, no solo del niño, sino de sus cuidadores primarios o sus padres de familia. ¿Qué es lo que pretendo yo brindar al intervenir? Que el movimiento que esté haciendo el niño no sea solo con fines terapéuticos, sino con fines de aprendizaje. Cuando él ya aprende a hacer de manera adecuada cualquier actividad motora gruesa o fina, la puede replicar en los diferentes escenarios de la vida diaria, que es lo que también está alterado en el trastorno del desarrollo de la coordinación de los niños. Entonces, ¿qué hacemos y qué hacemos cuando queremos intervenir? Nos basamos en la clasificación internacional de salud y discapacidad, que se llama la CIF, que orienta el manejo a nivel de estructura, o sea, pues qué parte está afectada, de función, de la actividad y de la participación, como les dije, para disminuir el trastorno en su bienestar y en el funcionamiento diario de una manera, de una intervención temprana. Entonces, si quiero mejorar la estructura, aquí es ya cuando nos metemos más con la parte de terapia física y ocupacional. ¿Esto con qué fin? Que mejore la ejecución de sus actividades para lograr metas a nivel general en su actividad física, en su velocidad y en su precisión. ¿Cuáles son estas intervenciones que tienen el nivel de evidencia actual? Las que están orientadas a la actividad, como lo son las tareas específicas, el entrenamiento de tareas neuromotoras, el entrenamiento basado en tareas específicas y las de la participación, que aquí ya interviene también el nivel de psicología, que es la orientación cognitiva al desempeño ocupacional diario. Estas medidas terapéuticas, para que vean que no es solo brindar terapia física ni terapia ocupacional, sino también la parte cognitivo-conductual, me exponen al niño a situaciones de la vida diaria. Entonces es muy bonita esta parte terapéutica porque no estoy haciendo una movilización solamente, sino que estoy brindándole al niño por medio de X tarea, como esa tarea que va a mejorar su coordinación motora gruesa y fina, le va a servir para que sea funcionalidad y participe en los diferentes escenarios de su vida. Vamos a eliminar factores ambientales y qué es lo más bonito, que estas terapias permiten que tanto niños como padres sean los que nos vayan a comentar las metas. Es muy importante escuchar a los papás y decirles, bueno, ¿qué quiere usted con su hijo? ¿Qué espera que haga su hijo? Y vamos a trazar metas. Que vamos, desde la consulta que llegan con ustedes, pueden escuchar a los padres de familia y preguntarles, bueno, ya tenemos un niño que tiene una sospecha, un trastorno del desarrollo de la coordinación, qué es lo que queremos mejorar en él, qué es lo que más les afecta a ustedes como padres que ven que su hijo no está rindiendo. Entonces, estos son solamente ejemplos de lo que hacemos en la parte de rehabilitación. Este es un entrenamiento de tareas específicas. Recuerden, entre más específico, más neuroplasticidad y todos los niños se les tiene que dar, como quien dice, una retroalimentación positiva, un incentivo positivo que a nivel de niños se llaman juguetes. Entonces, no podemos tratar de hacer una intervención si no les tenemos un incentivo positivo, ¿verdad? Entonces, acá pues la idea es mejorar las reacciones de enderezamiento de los niños para que logre alcanzar el objeto deseado. Entre más lo practiquemos, más rápido lo va a aprender y más neuroplasticidad vamos a inducir en ese cerebro que está en desarrollo. Y esta que es la terapia cognitivo-conductual, que tiene metas, tiene planes y pues obviamente hay que hacerlo. Es más que todo en niños más grandes que se hace, ellos pueden decir, yo quiero aprender, acá en este ejemplo, a lanzar los aros. Entonces uno le dice, bueno, pues lo quieres aprender a lanzar, lo vamos a hacer desde más lejos, pues para ver qué tanta agilidad y precisión puedes tener. Cuando el niño ya lo hace y logra meter solo un aro, ¿qué es lo que vemos? Oye, ¿qué faltó? Faltó concentración, la postura no era la más adecuada, no estaba la fuerza totalmente, o sea, la fuerza que se debía ejecutar para ese lanzamiento quizás fue mucha, quizás fue poca, y ya nosotros vamos a modificar esa meta para volverlo a repetir. No hay que decirle que lo hizo mal, simplemente hay que motivarlo a que lo va a hacer mejor para que esa actividad ya la replique en los diferentes escenarios, sobre todo en la parte deportiva. ¿Cuál es la evidencia? Esta tiene
una evidencia muy fuerte, un nivel 1 de evidencia. Es lo que actualmente estamos haciendo aparte en nuestra área de rehabilitación, porque es muy importante ustedes también que conozcan, porque cuando ustedes nos refieren a un paciente, a los 3 meses nosotros se los vamos a regresar ya con qué fue lo que hicimos. Entonces lo vamos a colocar, miren doctores, hicimos este manejo, se realizó la terapia por tareas específicas, la terapia de las orientaciones ocupacionales y ya logramos mejorar estas áreas. La idea es siempre estar en contacto con las diferentes áreas que manejamos a los niños: pediatría, neuropediatría, psiquiatría, rehabilitación pediátrica, fisioterapia, terapia ocupacional, pues para darles un manejo multidisciplinario. ¿Con qué frecuencia y con qué duración? Cuando ya se hace el diagnóstico, cuando ya hemos realizado toda la anamnesis y hecho las pruebas diagnósticas y de tamizaje, generalmente son niños que se citan de 3 a 5 veces por semana con una duración de 20 a 30 minutos. Interviene terapia física, ocupacional, lenguaje y también psicología. Y generalmente se valora en los 6 meses. Cuando volvemos a aplicar la prueba MAC2, que es la batería que está semaforizada, y esta ya me da 2 resultados en verde, consideramos que el niño ya no cursa con el trastorno del desarrollo y la coordinación y se da de alta. Simplemente las recomendaciones aquí son más para la inclusión deportiva, lúdica y al ocio, o sea, ya no en la parte terapéutica. Pero pues sí, ya, digamos, es como el resto del manejo que deben hacer los padres de familia y que deben hacer también la escuela. ¿Qué quiero que se lleven a casa? En general, todos nos tenemos que llevar a la casa estos mensajes, que para aprender una habilidad, cualquier niño, con o sin limitaciones, le tiene que gustar y se tiene que mover para que les guste. Si no les gusta, los niños no lo van a hacer. Es importante que aparte de hacer prescripción de todos los medicamentos que hacemos a diario, también empecemos a prescribir actividad física desde edades tempranas, desde 3 años, 4 años, cuando ya pueden entrar a natación, incluso más pequeñitos, desde los 2 años. Es muy importante cuando el niño está aprendiendo a hacer algo nuevo, estar junto a él para entrenarlo de manera orientada, para poderlo incluir en las diferentes situaciones de la vida cotidiana y siempre hacer una retroalimentación positiva. ¿Y por qué tiene que ser transferible? Si el niño solo lo hace en casa y no lo hace en la escuela, hay algo que está mal. Entonces en la escuela va a presentar otra vez como que se va a desfasar de lo que ha logrado en casa o de lo que ha logrado en el manejo terapéutico. Entonces, todo lo que el niño aprenda le tiene que gustar para que diga, si lo hago en mi casa, lo hago en mi escuela, lo hago con mis amigos y lo hago en mi tiempo de ocio y de deporte. ¿Por medio de qué? De programas de múltiples componentes y de programas de actividad física. Y bueno, finalmente, ya para concluir, recuerden que lo clave, la prevención es clave. O sea, hacer demasiado poco, hay que evitar eso y llegar demasiado tarde. Y esto aplica en general para cualquier situación de la vida diaria. No vamos a etiquetar a niños menores de 5 años, nos vamos a centrar en el punto fuerte. Ya tenemos estas baterías de tamizaje y diagnósticas que me dividen por ellas a los niños. Entonces, ¿cuál es el área que está más afectada? Pues a esa área voy para mejorarla, para que podamos avanzar al resto de áreas y siempre ofrecer las posibilidades máximas para que los niños con sus experiencias se sientan seguros y vean que lo que están aprendiendo lo pueden replicar y es divertido y que no tengan limitaciones ni en su entorno, ni en su escuela, ni en su familia. Entonces, este manejo del trastorno del desarrollo de la coordinación es multidisciplinario. La manera de sospecharlo la tenemos a la mano. Esos cuestionarios se encuentran en internet, los pueden descargar, los pueden empezar a aplicar en la consulta diaria que se hacen con el fin de hacer una referencia rápida y una intervención temprana. Y bueno, muchísimas gracias. Quería transmitirles esta información. Yo sé que este tema nos da para hablar mucho más, hablar de cada comorbilidad asociada, de cómo lo manejamos si tiene ambas comorbilidades, de qué momento ya parar, que si no hay mejoría, entonces qué podría pasar. Y me despido con ustedes con este aviso de nuestro 10º Congreso de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Nos encantaría que formaran parte de nuestra academia. El congreso va a ser en Monterrey del 5 al 8 de marzo. Estamos trabajando en un programa científico donde estamos incluyendo todas las áreas que manejan de los niños y sería un honor para nosotros que ustedes pediatras sean parte de nuestra academia con el fin de crecer más y aprender más en pro de todos nuestros niños. Bueno, doctor Oscar, muchísimas gracias por la atención.
que me prestaron, por la oportunidad que me dieron. Quedo abierta a preguntas, a dudas. De todas maneras, aquí también está mi correo. Si gustan de algún artículo, yo con todo el gusto se los voy a enviar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta panorámica que nos presentas y que nos recuerdas que, bueno, tenemos que estar muy atentos a ese diagnóstico temprano y poder referir de manera también oportuna para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Hay muchas preguntas y nos quedan pocos minutos, entonces Hoy me te voy a... extendí. Sí, pero no, pero está bien. Hablé Tenemos varias mucho. preguntas. Si nomás pudieras contestar de manera concreta. Si tengo, la primera es, si tengo un niño con trastornos o déficit de la coordinación y otras comorbilidades, ¿cómo definir el abordaje más importante? ¿Cuál va primero? Bueno, esta pregunta, vamos, lo que les hablaba justo al final. Existen técnicas en rehabilitación que se llaman técnicas como que me permiten abordar ambos. Y eso es lo que estábamos haciendo en el Instituto de Rehabilitación y que se replica también en los demás institutos. Mientras abordamos unas partes del trastorno del desarrollo de la coordinación, sobre todo la parte de la terapia cognitiva orientada ocupacional, me va a servir para los niños con déficit de atención y hiperactividad. Esta última terapia que les comenté, que es la COP, me sirve para manejar ambos, tanto coordinación como déficit por atención e hiperactividad. Quizás cuando realizamos una intervención por tareas, me veo limitado a que sea para ambos, porque vamos, pues a veces es un reto manejar a los niños por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, en ellos el enfoque terapéutico es diferente, porque se tienen que trabajar varias tareas que les gusten a los niños, tiempos cortos, pero de gran aprendizaje. Por tanto, la terapia orientada a la parte conducta del aprendizaje, que es la COP, es la ideal para manejar ambos trastornos. Esto lo hacemos mucho con psicología y con terapia ocupacional, porque abordamos ambos. Muchas gracias. La otra pregunta es, la Asociación Americana de Oftalmología y Pediatría estar en contra de una intervención visual, pero pareciera que existe una correlación con la destreza visual. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es evaluar, obviamente, primero los niños recuerden que si son niños que desde pequeñitos presentaron un cuadro de retinopatía de prematuro, pues vamos, que está correlacionado con el trastorno del desarrollo de la coordinación, hacer un seguimiento. Cuando ya vemos que hay una discapacidad visual, entonces pues ya no podemos hablar de un trastorno de la coordinación. Cuando vemos que es una alteración visual o de motilidad ocular, sí necesitamos el manejo también por parte de lo que es la rehabilitación visual, que nos ayuda a mejorar esa parte de la motilidad y la movilidad ocular y pues descartar que haya alguna alteración a nivel estructural, a nivel del globo ocular. Entonces, por eso, por parte de los oftalmólogos, si nos ayudarían en esta parte, sería muy, muy interesante poderlo realizar, siempre y cuando que no haya un déficit visual, porque ahí ya no podríamos sospechar de un trastorno del desarrollo y la coordinación, porque ya el DSM-5 lo estaría descartando. Bien, otras preguntas es el trastorno de la coordinación. ¿Siempre hay una alteración tanto en el motor grueso como en el fino o puede haber un niño que su motor grueso está incluso súper desarrollado y el fino alterado? Casi siempre van de la mano los dos. Entonces son niños que, digamos, no coordinan, por eso está dibujando. Van de la mano la parte gruesa y la parte fina. Es que vayan juntos. La siguiente pregunta que tenemos es en cuanto a los cuestionarios. Hay muchos cuestionarios y nos recomendabas el DCDQ, ¿verdad? DSDQ. Ese Bueno, cuestionario está en la página del DSDQR. Hay un ok. cuestionario que es el Little R, que se aplica para niños de 3 a 4 años y ya para niños de 5 años en adelante. Es gratuito, no hay que estar certificado ni tener un curso para aplicarlo,
se aplica, créanme que se tardan más o menos unos 5 a 10 minutos en hacer esta entrevista. Obviamente sí tenemos que ser muy precisos en nuestro lenguaje, de decirle a la mamá pues, catalogando a su hijo como el niño que no es hábil en sus habilidades, sino que queremos ayudarlo. Entonces, cuéntenos cómo se desempeña él, comparándolo con niños de su mismo género y su misma edad. Entonces, si lo pudieran aplicar ustedes en su consulta diaria, porque temas de niño no sabe correr, no sabe hablar, se cae mucho, rompe cosas, no coordina, es el común en las consultas, tanto de pediatría como de rehabilitación. Bien. Bueno, aparte La, de la rinofaringitis y de todos los otros problemas que llegan siempre a consulta. Muy bien, la otra pregunta que tenemos es, ¿tiene algún rol la terapia sensorial? En el momento no hay especial porque nuestra terapia va más enfocada a la tarea que está alterada. Entonces, la evidencia ahorita está enfocada en la terapia de tareas neuromotoras, de la tarea específica y del desempeño ocupacional. Como ven, la parte motora está alterada. Para mí lo que me interesa es que ese niño sea funcional en todo su actividad. Por eso la rehabilitación y las terapias van enfocadas a una tarea en específico, lo que se llama el neurotax training, que es la evidencia que hay ahora para los niños. Entonces, digamos, la parte sensorial por el momento no se contempla. Bien. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas, pero el tiempo se nos ha agotado y Ay, nomás que quisiéramos algún mensaje ya final que tengas para nuestra audiencia. Doctor, me gustaría que todos los pediatras se unieran a nuestro manejo, vamos, no solo es el trastorno del desarrollo de la coordinación, son todos los otros trastornos del neurodesarrollo, las discapacidades motoras gruesas. La próxima semana van a tener la oportunidad de estar con la doctora Consuelo Ibarra, que es la presidenta de la academia, que es la parálisis cerebral. Tenemos que trabajar en equipo, podemos trabajar de la mano. Cuando tengan alguna duda en cuanto al neurodesarrollo, en qué intervención realizar, no duden en consultarnos, que nosotros les consultamos a ustedes también cuando tenemos un sinnúmero de dudas de lo que es el manejo también, vamos, de un paciente pediátrico. O sea, no podemos manejarlos aislados de ustedes. Entonces, el mensaje, intervengamos a tiempo, no hay que dar espera, no hay que esperar, es que vamos a darle oportunidad para que el niño lo logre. Si lo están sospechando ya con estas pruebas tamices, que no tienen el adecuado nivel de sensibilidad, pero pues sí me pueden ayudar a sospecharlo y a intervenir, entonces refiéranlo o ustedes dentro de su consulta pueden dar recomendaciones entrar, pueden conocer de qué se trata, estas técnicas de las tareas específicas, pueden de una vez prescribir actividad física, que no saben lo que va a mejorar a los niños, la prescripción de actividad física, algo que les guste. Recuerden, estamos manejando niños, no estamos manejando adultos, tenemos que verlos como niños y manejarlos dentro de su entorno, en es terapéutico, que es lúdico, que les tiene que gustar para que lo tengan que repetir y lo puedan replicar. Ese es mi mensaje, una intervención a tiempo. Muchísimas gracias.